Ahora es el turno de Carlos Glave, de Juntos por el Perú, que plantea su partido sobre la relación público-privada en salud. Bueno, nosotros creemos que el sector privado debe ser complementario. Creemos que debe estar el sector privado definitivamente, pero no podemos tampoco aceptar, y menos aún en momentos de pandemia, que exista especulación, que exista acaparamiento, que suban los costos de los balones de oxígeno, que, bueno, obviamente el asunto de los oligopolios también creemos que debe ser desterrado, ¿no? O sea, que concentren laboratorios, clínicas, servicios de salud, farmacias, ¿no? Entonces, esas cosas sí deben ser, pero definitivamente estamos en un momento muy difícil. Todos tenemos que concertar y tenemos que saludar, por ejemplo, ¿cómo no vamos a saludar nosotros a estos empresarios o pequeños empresarios que venden el oxígeno al precio de costo y que no aumentan sus costos? ¿Cómo no vamos a aceptar, por ejemplo, la Iglesia Católica, con sectores privados que han importado plantas de oxígeno que cuestan 1.000.000 o 1.200.000 soles, 1.000.000 o 1.200.000 soles? Entonces, definitivamente tienen que participar, pero nosotros creemos que nosotros vamos a fortalecer el sector público, pero pedimos también que el sector privado cambie su modelo y su filosofía y sea un sector privado solidario, apoyar a los profesionales, a la Federación de Profesionales, a la Iglesia Católica y en general a los servicios de beneficencia, ¿no? Entonces creo que eso es parte, definitivamente, no estamos en contra de ello, pero complementario y con un servicio público sólido, fuerte, con una rectoría y pagado por impuestos y con una atención primaria de salud. Definitivamente, juntos vamos a salir de esta crisis. De otra manera no lo podemos hacer. En Juntos por el Perú, ustedes plantean la supresión de la privatización de servicios en los sistemas públicos de salud. Esto ocurre marcadamente en salud, donde están funcionando 3 APPs y se plantea la incursión de más APPs. ¿Qué harán con los contratos que se encuentran ahora vigentes? Bueno, o sea, definitivamente tendrían que respetarse, ¿no? Y tendría que haberse una negociación y ver, bueno, de acuerdo al proceso. O sea, ese es el planteamiento general, pero nosotros no vamos de ninguna manera a dejar de respetar los contratos vigentes. Ahora, en relación a esto de las relaciones público-privadas, que un poco también en Europa se intentó, en Inglaterra, en España, incluso ahora acaba de salir un informe como los gastos administrativos de los privados en Europa han generado mayores problemas y menos eficiencia de los servicios. Pero yo quería referirme en relación a esto de los privados. Fusalud informa que hay 80.000 consultorios o servicios públicos informales, privados. Entonces, eso es realmente un problema, y un problema que lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, tienen una actividad comercial, es un parte del mercado y no es, o sea, el paciente yo lo tengo permanentemente. Me llaman gente que ha tenido ya su tomografía, su dexametasona, todo el servicio informal que está trabajando en una mercancía, en una relación mercantil. O sea, no está en función de la línea de trabajo que debería tener el Ministerio de Salud con una rectoría y con el apoyo de los privados. Más bien, esos médicos deberían estar pues trabajando junto con el Ministerio de Salud para combatir la pandemia y definitivamente no están con más la bien ética haciendo... médica, podemos decir. Claro, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, y eso es un problema de la atención pública que tiene que ver además con la atención privada, perdón, con la atención primaria de salud. Si nosotros no tenemos cómo estamos alrededor de la gente, en la comunidad y viéndolos y dándoles la solución, el 85% de los problemas se resolverían y se ve con la pandemia, se ve con este SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. El 85% de los casos podrían quedarse en su casa monitoreados, viendo bien, no diseminando el virus y no yendo a hacerse tomografías, a recibir medicamentos que más bien le pueden producir problemas y demás, ¿no? Entonces, bueno, creemos que por eso es que definitivamente la salud tiene que ser un derecho y tiene que ser regida y dirigida en una sola línea por el ministerio, ¿no? Mi repregunta, Carlos, tenía que ver justamente con lo que hablabas. Profundicemos un poco más
lo que es este sector informal en salud. Cómo opera, cómo muchas veces está aliado al sector privado, como muchas veces está aliado al sector público, ¿no? Quisiera... Definitivamente eso lo veo yo, yo soy médico reumatólogo y soy internista. Entonces, justamente el paciente que llega a la atención, a la atención de la capa compleja, el paciente con artritis reumatoide, con lupus, que tiene una enfermedad compleja, podría ser atendido en la comunidad, podría ser atendido en la atención primaria de salud, en su centro de salud, podría haber policlínicos, podría haber referencias, contrarreferencias, no necesariamente solamente historias clínicas digitales, sino atención primaria de salud. ¿Qué cosa es lo que hace el paciente? El paciente tiene su artritis reumatoide, pero le va a salir muy caro, o le va a salir muy costoso, o va a tener poco tiempo para irse a salud, para hacer sus controles. Entonces es atendido por el sector informal. Y es atendido parecido a lo de los colegios, ¿no? O sea, como no hay un servicio público sólido de educación, entonces recurren a niveles de educación que son de baja calidad, poco costo, o de alta calidad, o mediana calidad y de alto costo. Y en salud incluso, muchas veces esa alta calidad es también discutible y es mucho costo y poca calidad. Entonces, bueno, por eso es que creo que en salud, definitivamente, el sector privado debe ser complementario. Si ofrece un servicio igual o superior al sector público y complementario. Y en la parte pública, tener sólida atención en todos los niveles y desde la comunidad, ¿no? Desde la persona. Ahora es turno de Carlos Glave, de Juntos por el Perú. Te vuelvo a repetir la pregunta, es ¿cómo piensan implementar la toma de decisiones basada en evidencias en todos los niveles gubernamentales para salvar la mayor cantidad de vida de peruanos y peruanas en esa segunda ola de la pandemia? ¿Tienes 2 minutos también? Gracias. Es fundamental esa pregunta. Definitivamente tenemos una completa desinformación de la población allá casi un año de tener en nosotros la pandemia. Incluso las discusiones y las recomendaciones de los expertos, por ejemplo, con la ivermectina. La ivermectina no existe evidencia, la misma ministra y las autoridades sanitarias dicen no hay evidencia, pero está a la libertad de los médicos el poder recetarla o no. Yo creo que lo que se tiene que hacer es tener medidas claras, recoger la evidencia. Y en el Perú tenemos, es más, una de las razones por las cuales se ha logrado conseguir la negociación o facilitar la negociación con la vacuna china es la investigación que se está haciendo en Cayetano Heredia y en la Universidad de San Marcos. Entonces yo creo que esto es fundamental. Tenemos que basarnos en la medicina en evidencia, ver cuáles son realmente las líneas, y eso tiene que ser por parte del Ministerio de Salud definitivamente como los protocolos de tratamiento establecidos y en los que no se puede salir de ninguna manera, porque eso genera justamente mucha iatrogenia, mucha mortalidad, y tiene que ver también con el asunto de la práctica informal de la medicina, ¿no? Si bien la COVID-19 ha llevado al sistema de salud a una crisis sin precedentes, el efecto colateral que ha tenido en pacientes con otras patologías ha sido devastador. En un eventual gobierno, ¿cuáles serán las prioridades en temas de salud y cómo piensan afrontarlos? Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Justamente uno de los problemas que ha habido de gestión en esta pandemia y en la primera ola y que estamos ahora sufriendo y está volviendo a repetirse, es el problema de que los hospitales comenzaron a reconvertirse en COVID y comenzaron a dejar a los pacientes crónicos. En la primera oportunidad, esos pacientes crónicos estaban todavía estables. Hubo un abandono de la atención justamente por la carencia de la atención primaria de salud de estos pacientes crónicos que ahora están descompensados. Entonces la mortalidad está subiendo también en los pacientes crónicos. Estamos teniendo dos olas. Estamos teniendo una ola no COVID y una segunda ola COVID. Entonces eso definitivamente tiene que haber estrategias, planificación estratégica cuando hay una situación como estas, ver a dónde se pueden derivar a los pacientes no COVID y después haciéndoles la atención con teleconsulta, las atenciones
primarias de salud para ver y mantenerlos estables. Los pacientes se han quedado, ha habido una disminución de la atención de pacientes crónicos del 60% entre los meses de agosto y septiembre del año pasado, a propósito de la primera ola, por la imposibilidad de ir a las consultas, porque sus consultas son siempre en los hospitales y no en el centro de atención primaria, que es como debería ser, o con policlínicos también para pacientes crónicos. Entonces creo que es justamente la formulación de una verdadera política de atención primaria de salud es para atender a los pacientes en su comunidad directamente, para evitar la sobrecarga de los hospitales y para hacer los niveles de referencia y contrarreferencia. Y en relación al manejo propiamente de los pacientes, para el manejo propiamente de los pacientes COVID, tenemos que hacer no simplemente en forma caótica, ir retirando a los pacientes crónicos, llenando el hospital de COVID y después dejar a los pacientes crónicos sin ningún nivel de atención. Esa es la, ¿no?, planificación estratégica. Un problema crónico que afecta al sistema de salud del país es el conflicto de interés del personal de salud, que trabaja tanto en el sector público como en el privado. De esta manera, utiliza su acceso a servicios públicos para atraer pacientes hacia sus servicios privados. Para este fin, les es conveniente que los servicios públicos sean de mala calidad. ¿Cuál es el planteamiento de su agrupación política para eliminar este problema? Gracias. Mire, existe el multiempleo, existe también la informalidad y hemos hablado de todos las unidades de consultorios informales que hay, que son como 80.000. Eso hay que desterrarlo y hay que perseguirlo. Pero esa no es la regla. Sí existen ese tipo de médicos, como también existen esos médicos que están haciendo guardias en un hospital público para ir a hacer guardias al hospital privado. Pero la gran mayoría, y en este momento, los médicos que están en la primera línea y médicos que podrían estar ganando mucho dinero en el sector privado, siguen trabajando en el sector público y están arriesgando la vida de sus familiares, no solamente arriesgándola, están ya sufriendo las infecciones e incluso la muerte de sus familiares y no consiguiendo camas UCI en sus propios hospitales. Entonces yo creo que vamos a combatir y tenemos que combatir definitivamente este tipo de corrupción y este tipo de mala práctica y poca ética, pero nosotros tenemos que destacar y más bien acá yo le rindo un homenaje a los médicos que están dejando la piel, entregándose para poder conseguir el alivio de la gente que sufre esta enfermedad, y está también con fatiga pandémica, también está con problemas probablemente psicológicos, también tienen familiares que fallecen. Entonces yo creo que no podemos de ninguna manera plantear como que eso es la regla, y no podemos estar como también que hubo una campaña incluso hasta del Ministerio de Salud sobre este tema. Entonces simplemente es esa mi posición, eso lo vamos a desterrar. Termino solamente diciendo que eso no quita la ética y el compromiso y el agradecimiento y la deuda imborrable, impagable que tenemos con estos profesionales de la salud que están en el sector público. Ahora le doy también un minuto a Carlos Glade de Juntos por el Perú para un mensaje final. Gracias. Esto es la demostración, este foro, de que la salud, por primera vez después de mucho tiempo, y no solamente en el Perú, sino probablemente en todo el mundo, se está poniendo como prioridad. Entonces yo creo que es justamente la labor de nosotros el poder discutir y ver con las diferencias y con los planteamientos que estamos planteando, pero para poder reformar definitivamente nuestro precario y fragmentado sistema de salud. Nosotros desde Juntos por el Perú lo llamamos a empujar una gran reforma de la salud, yendo hacia el pueblo con una salud que esté basada en la persona y no en la enfermedad, como hemos dicho, una salud que sea derecho y que esté incluida también dentro de otros derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una pensión justa. Nosotros luchamos por los derechos de los ciudadanos, de los derechos económicos, civiles, culturales y ambientales, y por mejorar nuestro sistema de salud. Juntos vamos a curar al Perú. Gracias.